Buenas. Eh, Voy a hacer un comentario corto respecto a un ejercicio de los que se hicieron en la guía referente a reflexiones. Muchos de ustedes, al menos los que entregaron, me hicieron énfasis sobre el trapecio que está en el punto C del primer punto, referente a una reflexión que hace sobre un eje que está prácticamente en la mitad de la figura. Entonces, habla del ejercicio que habla del trapecio de coordenadas menos 4, 0, menos 2, 3, 3, 5 y 5, 4. ¿Sí? Y que estos se van a reflejar en el eje que se forma con los puntos 1, menos 3 y 1,6. Entonces, sobre eso es lo que vamos a trabajar en esta micro asesoría. Entonces, simplemente aquí para adelantar trabajo, grafiqué la figura, es la que tenemos acá. Fíjense que son los puntos que están acá indicados, ¿sí? O sea, hago referencia a los puntos menos 4, 0, que es este, menos 2, 3, ¿sí? Que es este, de acá, ¿sí? 3,5, el enfoco acá, 3,5, que es acá, y el punto 5,4, que es el que está acá, ¿sí? Entonces, posterior a ello, pues se dibujaba la recta o el segmento de recta que se formaba con 1 menos 3 y 1,6, que es esta línea que tenemos acá, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Primero, pues vamos a repasar un poquitico la teoría que se había visto en la clase pasada que se habló vía video. Entonces, lo primero que yo hacía eran unas líneas que eran totalmente perpendiculares al eje de reflexión, ¿sí? Entonces yo tomaba las líneas, voy a hacerlas mejor en algo que se note un poquito más. Entonces tenemos esta línea, fíjense. Entonces aquí de tal manera que se forme un ángulo recto, ¿sí? Lo mismo para acá, perdón. Entonces tenemos aquí las líneas, también ángulo recto, lo mismo para Q, y hacemos lo mismo, de tal manera que se forme un ángulo recto. Para la P ya la tenemos acá porque obviamente el punto P pasa sobre el mismo eje X, ¿sí? Entonces, ¿por qué lo hice sobre esto? Porque obviamente sobre esta recta es que yo voy a hacer la reflexión. ¿Qué es lo que procedo a hacer ahora? Procedo a alargar esas líneas, a darles una extensión un poquito más allá del eje con el fin de determinar las reflexiones que yo voy a hacer en la figura. Entonces, ya aquí coloco, estoy simplemente extendiendo estas lineecillas que estaban aquí trabajándose. Simplemente las extiendo. ¿Sí? Fíjense, esta ya está extendida, entonces no hay problema. Fíjense que lo que hice fue coger esta línea y la alargué. Esta línea la alargué, esta línea la alargué. Esta pues obviamente está sobre el eje, pues sobra explicarla. Me acerco un poco más la imagen. Aquí aparecen las líneas. Mira acá, acá, acá y obviamente la que les digo que está sobre el eje. Aquí vamos a utilizar un truquito que de pronto no habíamos manejado en la asesoría pasada, que es utilizando el compás, y con eso no evita tanto estar midiendo con regla. Entonces, ¿cómo es esa situación? Entonces yo lo que hago con el compás, lo abro y voy a comenzar a utilizar las distancias que existen entre el eje de simetría y cada punto. O sea, la distancia de acá a acá, la distancia de acá hasta acá, la distancia de acá hasta acá y obviamente la distancia de acá hasta acá. Entonces yo me voy a guiar por medio de este compás. Entonces primero yo voy a abrir el eje, mire, la punta, el que chuza va aquí en el eje y el otro en E. Entonces fíjese que queda sobre eso y esa misma apertura la pongo sobre este punto de acá. Entonces aquí yo marco, voy a hacerlo con un lápiz rojo. Entonces aquí yo voy a ponerlo rojo. Este va a ser el E', ¿sí? Ahorita lo colocamos, de una vez coloquémoslo. E'. El K lo mismo. Entonces ya voy, lo que voy a proceder a hacer es nuevamente desde el eje, abro hasta el K, que quede la apertura. Fíjense que va totalmente de eje a punto y esa misma distancia la voy a marcar desde ese punto pero hacia el otro lado.
Entonces aquí marco, este vendría siendo mi K'. Lo mismo hago para Q, la distancia entre el eje y Q. Entonces esa misma distancia trazo acá. Fíjense que la apertura está aquí en este lado y esa misma apertura la voy a utilizar acá. Voy a marcar, queda aquí sobre este punto, incluso con el mismo compás usted lo puede marcar, a poner Q', y finalmente el P, ¿sí? Aunque ese lo pueden hacer incluso con medida de regla, pero no pasa nada. Lo mismo, del eje al punto. Entonces esa misma distancia la voy a yo marcar para el otro lado. Entonces va a quedar sobre esta de acá, este vendría siendo mi P'. ¿Qué procedo a hacer siguiente a eso? Pues unir los puntos. Entonces fíjense que P y K, perdón, se unían. Entonces el K' y el P' los voy a unir. Entonces queda así. El E y el K se unían, entonces el E' y el K' también se unen. Y así para los otros, miren, unimos con Q y unimos con P. Es como si yo cogiera con un lapicero y le hubiera dado un giro. O sea, como cuando uno jugaba de niño en la primaria, hacer esta cosa, que uno tenía esto y entonces uno le hacía el giro. Perdonen la expresión que aquí no me sale bien el giro. Vamos a intentarlo con algo un poco más corto. El problema es que no está aquí a la mano. Pero no sé si me voy a entender. Vamos a tratar de hacerlo. A ver si de pronto. La idea es que esta cosa rote totalmente. Eso fue lo que hizo aquí esta lineecita, ¿sí? Eso es lo que está tratando de hacer. Simplemente es una rotación con respecto al eje. Únicamente era eso. La figura resultante es la que está ustedes viendo en este momento en rojo. Fíjense que queda lo que estaba a la derecha del eje, se pasa a la izquierda, y lo que está a la izquierda del eje se pasa a la derecha. Con esto concluimos la microexplicación de este punto. Espero que les sirva de pronto como referente para aquellas personas que se les ha dificultado este punto. Pedirles también muy amablemente que se contacten por ahí con muchos de sus compañeros, porque han sido muy pocos los que han entregado asignaciones y trabajos. Felicito, eso sí, a los compañeros y a los muchachos que han entregado puntualmente sus asignaciones, aquellos que se han tomado la molestia de escribirme al correo y manifestar las inquietudes o dudas que tengan. Entonces espero tengan un feliz resto de día y nos estaremos hablando en cualquier momento.